Y también en temas de participación ciudadana, a través de un video, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, recordó a los precandidatos y a los aspirantes a la presidencia a cumplir en tiempo y en forma con su obligación de rendir cuentas. Dijo que hasta el 26 de diciembre las escasas operaciones reportadas contrastan con la intensidad de actos propagandísticos y de difusión con la que han iniciado ya las precampañas, por lo que reiteró su llamado a los aspirantes para que den cuenta de sus gastos, pues no hacerlo representa sanciones y además obstaculiza la fiscalización. ¿Está usted interesado en conocer cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos de los precandidatos? Puede consultarlos en el portal fiscalización.ine.mx.